Le vamos a profundizar en este tema ante esta explosión de denuncias por presuntas situaciones de acoso y abuso sexual en diversos establecimientos educacionales. Ahí hay una manifestación que se desarrolló ayer. Centenares de estudiantes que protagonizaron esta protesta marcharon para protestar en contra de estos hechos. Vamos a conversar a esta hora con Ricardo Valenzuela, vicepresidente de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, le parto consultando primero con respecto a la responsabilidad. Acá hablamos muchas veces de que esto debe partir desde la casa, pero también hay un trabajo que se debe realizar en los colegios. Hay denuncias que deben ser investigadas por la Fiscalía, pero ¿qué es lo que ocurre con este tipo de hechos, con estas denuncias? ¿Hay protocolos? ¿Se llevan a cabalidad? ¿Qué es lo que ocurre en los establecimientos educacionales? Bueno, la responsabilidad es totalmente compartida. Una cosa es que los valores los entrega la familia y en eso no podemos estar en desacuerdo. No obstante, durante muchos años el Estado no ha asumido a cabalidad la educación sexual dentro de los establecimientos educacionales. Y en todo el ámbito... Dígame. Sí, Ricardo, con respecto a eso que usted acaba de mencionar, la educación sexual en los establecimientos, en los colegios, muchas veces se ha intentado conversar sobre este tema, se ha propuesto incluso que exista la educación sexual en los colegios, pero hemos visto que algunos padres apoderados se oponen a esta situación y lo ven como algo negativo. ¿Podría ir tal vez por esa línea la responsabilidad que se podrían compartir de ambas partes para ayudar a prevenir este tipo de situaciones? Totalmente de acuerdo. Como referente, en marzo del año 2017, junto a la actual alcaldesa de la comuna, que era concejala, Irosi Hasler, nosotros como Corpade, el Centro de Padres del Liceo 1 y el Centro de Estudiantes del Liceo 1, iniciamos la entrega del libro que eran 100 preguntas sobre la educación sexual adolescente. Si ustedes recuerdan ese hecho, generó una cantidad de respuestas de grupos que, como por ejemplo decían, con mis hijos no te metas, y otra cantidad de situaciones, donde lo que en realidad se hizo fue boicotear este proceso de educación sexual y vetarlo por vía institucional, dejando que pequeños grupos de personas con sus formas de poder tener una visión de la sociedad le impusieron a la totalidad de los estudiantes el no tener una educación sexual integral e integradora. Y eso es un tema importante. El Estado tiene que cambiar los protocolos y el currículum respecto al tema de la educación sexual, y eso es algo que vemos hace más de una década. Ricardo, bueno, ahora estamos viendo estos casos que han sido denunciados, hay mayor visibilidad, se están tomando estas denuncias, acá se han estado realizando manifestaciones, han sido ya varios colegios, varios establecimientos donde han salido estas acusaciones, estas denuncias que están siendo investigadas. Me gustaría hacer hincapié en los protocolos que se manejan hasta ahora, hasta este momento. ¿Qué es lo que ocurre en estos establecimientos educacionales cuando hay situaciones de este tipo en donde se denuncia eventualmente a estudiantes o incluso a docentes? ¿Hay voluntad de perseverar en este tipo de denuncias que se realizan, primero, insisto, en los establecimientos educacionales? Bueno, eso es casuística, es decir, va a depender de cada lugar, cada colegio, cada comunidad educativa. No obstante, la línea permanente es poder bajarle el perfil, porque ¿cómo puedes plantearlo? Los protocolos internos de los liceos, sus manuales de convivencia no contemplan mayoritariamente abordar un tema que no existe. ¿Por qué no existe? Porque no se ha tratado de forma institucional. Entonces, lo que se hace es hacer un juicio entre profesores a los alumnos y termina generalmente en la expulsión del niño y la revictimización de la persona, niña, niño, niñas que sufre esa agresión. Y eso no resuelve el tema de fondo, porque lo que hacen es expulsar al niño del colegio, lo envían a otro establecimiento donde puede generar la misma situación, en vez de aprovechar la instancia para educar. Es decir, se abdica
al deber de educar a los estudiantes. Y ese es el punto que para nosotros es complicado. Por eso se han cubado tanto tiempo esto. Exacto, Ricardo, y con respecto a eso, según ustedes, la visión de padres y apoderados con respecto a esto, ¿dónde debiera estar el foco ahora? ¿En tal vez implementar una educación sexual o en cambiar los protocolos de cómo abordar este tipo de situaciones? Y con respecto a tal vez implementar una educación sexual en los establecimientos educacionales, ¿cómo hacerle entender a esos padres o apoderados que se oponen a esto? ¿Cómo hacerles entender que tal vez esa es una medida preventiva y que no va a ir por otra línea de muchos decían sexualizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes? Bueno, yo espero que nosotros y todos los padres logren comprender que no sirve ser reactivo. Los hechos que ya se han cometido hasta el momento son extremadamente dolorosos, en todo orden de cosas. No obstante, es importante poder generar los protocolos necesarios y el cambio en el currículum educacional de Chile, donde se sume esa educación sexual integradora y integral, no sexista. Saludo el hecho de que el gobierno hoy día, el ministro de Educación, se reuniera con las estudiantes y lograra ponerse de acuerdo en levantar esta situación a nivel nacional, generar ese catastro y esa información de los hechos que están denunciando y también hacer las modificaciones a los protocolos dentro de los establecimientos, pero también al currículum educacional respecto al tema. ¿Qué le puedo decir yo a los padres y apoderados? Sí, claro, todos tenemos el derecho a educar a nuestros hijos como quieran. El problema es que cuando esa educación sexual genera en ignorancia o que se genera en tabúes respecto a algunos temas, se van desarrollando y incubando situaciones que no son gratas para nadie ni terminan en una explosión. En una explosión como la funa que se realizó en el Colegio Alessandri, que puede partir de una forma y termina con un hecho de violencia importante. Perfecto, le queremos agradecer Ricardo Valenzuela, vicepresidente de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, por esta entrevista. Que tenga buenos días. Gracias, buen día. Muy buenos días.